Las frías luces del estudio iluminaban el escenario con una precisión casi quirúrgica. En el centro, dos figuras ocupaban sillones opuestos, separadas por una pequeña mesa de vidrio que reflejaba el brillo de los focos. De un lado, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, mantenía la postura serena de quien ya había enfrentado desafíos mayores que una entrevista combativa. Del otro, Alan Brooks, la periodista conocida por sus preguntas punzantes y su declarada aversión a cualquier discurso basado en la fe. La audiencia, compuesta por expertos, periodistas y ciudadanos atentos, esperaba con expectación el enfrentamiento que prometía ser uno de los momentos más destacados de la televisión en vivo. En el ambiente, una tensión invisible vibraba como un cable de acero a punto de ser estirado al límite. Presidente, con todo respeto, usted gobierna un país, no una iglesia. La ciencia ya ha explicado la mayoría de las cuestiones que antes se atribuían a la fe. ¿Tiene aún sentido, en 1900, pleno siglo XXI, que un líder político valore algo tan subjetivo como la creencia religiosa? Alan lanzó la pregunta sin titubear, inclinándose levemente hacia adelante. Sus ojos, afilados como bisturís, analizaban cada expresión del presidente, esperando cualquier señal de vacilación. Bukele, sin embargo, esbozó una sonrisa casi imperceptible, como si estuviera esperando precisamente esa provocación. No se apresuró a responder. Respiró hondo, ajustó su saco y en lugar de replicar con estadísticas o retórica política, se inclinó ligeramente hacia el micrófono y dijo, con voz firme y calmada: antes de responder a su pregunta, quiero contarle una historia. Lo que estaba a punto de suceder no sería solo un debate político, sino una conversación capaz de dividir opiniones y desafiar convicciones. ¿Y usted? ¿De qué lado estaría en esta discusión? El estudio quedó en silencio. Alan frunció ligeramente el ceño, como si tratara de prever la estrategia de Bukele. Pero, contrariamente a lo que esperaba, él no recurrió a dogmas ni a frases hechas. En cambio, sus ojos recorrieron al público por un instante antes de fijarse en la periodista que tenía enfrente. Su nombre era María, comenzó, y vivía en un barrio modesto, en una pequeña casa de ladrillos desgastados por el tiempo. Era madre de 3 hijos. Había sido esposa de un hombre trabajador. Pero la vida no siempre es justa. Bukele hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la mente de quienes lo escuchaban. En cuestión de años, María lo perdió todo. Primero, el marido. Luego, uno a uno, a sus hijos. No por tragedias cinematográficas, sino por algo aún más cruel: el lento e inevitable desgaste de la vida real. Bukele apoyó los codos sobre los reposabrazos del sillón, inclinándose levemente hacia adelante, como si quisiera que cada persona en el estudio sintiera realmente el peso de sus palabras. Imagine perder, uno a uno, a aquellos a quienes más ama. Primero, a su marido, víctima de una enfermedad que la medicina no pudo revertir. Después, a su hijo mayor, involucrado con la gente equivocada, muerto en una calle oscura. El segundo, un trabajador honesto, víctima de un robo. El tercero, de una enfermedad silenciosa que se lo llevó antes de los 30. María, que antes escuchaba risas resonar en las paredes de su casa, ahora vivía en absoluto silencio, con fotos amarillentas como única memoria de una familia que un día existió. El silencio en la audiencia era casi palpable. Incluso Alan, quien siempre tenía una respuesta aguda en la punta de la lengua, guardó silencio, observando al presidente con una atención que iba más allá del protocolo profesional. Ella podría haberse rendido. Después de todo, ¿cuál es el sentido de continuar cuando no queda nadie? Cuando el mañana no trae promesas, solo la repetición cruel de la soledad. Pero María no se rindió. Bukele respiró hondo antes de continuar, con la mirada cargada de algo que parecía más que un simple discurso. Encontró fuerza donde muchos dirían que ya no había nada: en la fe. No porque alguien le dijera que creyera, ni porque un pastor o un sacerdote la convenciera, sino porque, de alguna manera, esa creencia la sostuvo cuando todo indicaba que debía caer. La fe no le devolvió a sus hijos, no borró el dolor, pero le dio una razón para seguir viviendo. Bukele hizo una pausa, permitiendo que la historia se asentara en la mente de todos. No necesitaba gráficos ni cifras para probar su punto. Solo la imagen de una mujer que, ante lo peor que la vida podía ofrecer, encontró una razón para continuar. Ahora le pregunto, Alan, dijo, dirigiendo su mirada hacia la periodista, si la fe fue lo que mantuvo a María viva.
Si fue lo que le impidió rendirse cuando no quedaba nada. ¿Quiénes somos nosotros para decir que eso es inútil? ¿Quiénes somos para afirmar que es algo anticuado? Su voz no tenía arrogancia, solo una convicción calmada, casi desarmante. La audiencia, antes dividida entre escépticos y religiosos, ahora parecía absorta en la reflexión. Ya no se trataba únicamente de religión, era sobre la naturaleza humana. Alan, quien siempre se había enorgullecido de su agilidad mental, tardó un instante en responder. Parpadeó varias veces, como si reorganizara sus pensamientos. Finalmente, alzó el mentón y replicó, manteniendo un tono confiado. Pero, presidente, usted está hablando de una experiencia individual. María puede haber encontrado consuelo en la fe, pero ¿cuántas otras personas enfrentan tragedias sin tener ninguna creencia y aún así siguen adelante? ¿No sería injusto atribuirle a la fe un poder exclusivo que, en realidad, proviene de la resiliencia humana? Su voz era firme, pero había algo nuevo en ella, una hesitación casi imperceptible, como si parte de su certeza hubiera sido sutilmente debilitada. Bukele asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Entrecruzó los dedos sobre la mesa y miró directamente a Alan, sin prisa por replicar. Tiene razón, admitió, sin rastro alguno de resistencia en su voz. Muchas personas enfrentan tragedias sin fe y continúan viviendo. Pero esa es la cuestión, ¿no es así? Algunas lo logran y otras no. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué impide que una persona sucumba cuando el dolor parece insoportable? Resiliencia, claro. Pero, ¿de dónde viene esa resiliencia? Inclinó levemente la cabeza, como si lanzara la pregunta no solo a Alan, sino a todos los que lo observaban. Para María, vino de la fe. Para otros, puede provenir de diferentes fuentes. ¿Pero acaso podemos descartar algo que, para tantas personas, es lo único que les queda? La pregunta flotó en el aire como una nube cargada. Alan cruzó los brazos, claramente reflexionando sobre la respuesta. Siempre se había enorgullecido de no caer en trampas emocionales. Pero había algo distinto en ese momento. Bukele no intentaba convertirla, ni imponer su visión. Solo presentaba un argumento difícil de ignorar. Pero, ¿y los efectos negativos de la fe? ¿Cuántas guerras, cuántas injusticias han sido justificadas en nombre de Dios? ¿Realmente es positivo el balance? Su tono era medido, pero en sus ojos se percibía que, por primera vez, no estaba solo desafiando al presidente, sino también cuestionándose a sí misma. Bukele mantuvo la calma, sin mostrar ningún signo de irritación ni prisa por responder. Sabía que se trataba de una cuestión espinosa, de esas que llevan cualquier debate a un terreno peligroso. Pero en lugar de retroceder, se recostó aún más en el sillón y dijo, «Usted tiene razón otra vez, Alan. La fe ha sido utilizada como justificación para atrocidades. Pero seamos justos. ¿Acaso el problema es la fe? ¿O lo que las personas hacen en su nombre?» La sala permaneció en silencio. La fe, por sí sola, no oprime, no mata, no inicia guerras. Son las manos humanas las que distorsionan aquello que debería ser esperanza y lo transforman en poder y control. Pero si condenamos la fe por ello, entonces debemos condenar también o la ciencia. ¿Cuántas vidas se han perdido por la ambición disfrazada de progreso? ¿Cuántas atrocidades se han cometido en nombre de la razón? El problema nunca fue la fe o la ciencia, sino lo que hacemos con ellas. Alan abrió la boca para responder, pero pronto la cerró. Era raro verla dudar, y el público lo notó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, con los dedos entrelazados. Entonces, en su visión, ¿la fe y la ciencia pueden coexistir? Su pregunta ya no tenía el tono cortante de antes. No era una provocación, sino una búsqueda genuina de claridad. Bukele asintió. No solo pueden, sino que deben. La ciencia nos explica el cómo, pero la fe nos ayuda a lidiar con el por qué. Cuando María lo perdió todo, la ciencia no podía darle una razón para continuar. Ninguna ecuación, ninguna teoría podía explicar la ausencia de sus hijos de una forma que aliviara su dolor. Pero la fe, esa le dio un motivo. Y cuando lo único que se tiene es el vacío, un motivo puede ser la única diferencia entre seguir adelante o rendirse. Alan apretó los labios, pensativa. Por primera vez esa noche, parecía no estar simplemente conduciendo una entrevista, sino librando un debate interno consigo misma. Entonces, presidente, ¿usted cree que, sin fe, la vida no tiene propósito? La pregunta fue directa, pero sin la acidez inicial.
Bukele esbozó una leve sonrisa, inclinándose hacia adelante. No, yo creo que cada quien encuentra su propio propósito, pero lo que cuestiono es esa idea de que la fe es una ilusión anticuada. Para muchos es un ancla, un refugio cuando todas las certezas desaparecen. Y lo curioso, hizo una breve pausa, es que, incluso aquellos que dicen no tener fe, a menudo creen en algo. Puede que no sea en Dios, pero creen en la justicia, en el amor, en la humanidad. Al final, todos tenemos fe en algo. Alan frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Era más sencillo refutar argumentos religiosos extremos, pero Bukele no ofrecía dogmas, solo una visión, pragmática y humana. Entonces, ¿está diciendo que hasta yo, que soy escéptica, tengo fe? La pregunta llevaba una pizca de ironía, pero también una genuina curiosidad. Bukele sonrió. Dígame usted, Alan, ¿cree que el periodismo puede cambiar el mundo? ¿Que la verdad tiene valor? ¿Que vale la pena luchar por ella? Ella permaneció en silencio por un instante. Si usted cree, entonces esa es su fe. El público guardó silencio. Por primera vez esa noche, Alan no tuvo una respuesta inmediata. Alan se recostó en la silla, cruzando los brazos, claramente procesando aquellas palabras. No era una respuesta convencional. No era el tipo de argumento que pudiera desmontar con estadísticas o lógica fría. Porque, en cierta forma, Bukele tenía razón. Ella había dedicado su vida al periodismo porque creía en él. Luchaba por la transparencia porque creía que eso marcaba la diferencia. ¿Qué era eso, sino una forma de fe? Pero antes de que pudiera reaccionar, Bukele continuó. El problema no es tener fe o no tenerla. El problema es cuando dejamos de ver su valor para los demás al dejar de creer en ella. Usted no necesita creer en Dios para reconocer que la fe salvó a María. Y no es necesario compartir su creencia para admitir que, sin ella, tal vez ella no estaría aquí hoy. La periodista soltó un breve suspiro, desviando la mirada por un instante. No era por enfado, sino porque sentía algo que rara vez experimentaba en una entrevista: duda. Se había preparado para desmontar argumentos políticos, para refutar discursos religiosos, pero Bukele había hecho algo inesperado. La había puesto frente a una reflexión que iba más allá del debate. Entonces, en su visión, ¿la fe no necesita ser probada científicamente para tener valor?, preguntó, esta vez sin ironía, sin desafío, solo una búsqueda genuina de comprensión. Bukele negó con la cabeza. ¿El amor necesita ser probado para ser real? ¿La esperanza necesita ser medida para tener impacto? Algunas cosas simplemente existen porque las sentimos, y, para quienes las viven, eso es suficiente. Alan guardó silencio por un momento, algo poco común en ella. La tensión que antes existía entre ambos se había transformado en algo distinto, una especie de curiosidad mutua. El público lo percibía también. El debate ya no parecía una batalla de argumentos, sino una conversación que traspasaba barreras ideológicas y tocaba algo más profundo. Pero si la fe es tan esencial, ¿por qué tantas personas la abandonan? ¿Por qué vemos un mundo cada vez más escéptico?, cuestionó Alan, ahora sin prisa, como si realmente quisiera comprender el punto de vista del presidente. Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque la fe no es algo que se impone, es algo que se encuentra. Y muchas veces, las personas solo se dan cuenta de su importancia cuando atraviesan la oscuridad. Respiró hondo antes de continuar, mirando directamente a la periodista. ¿Se ha dado cuenta de que, en los peores momentos de la vida, hasta los más escépticos alzan la mirada, aunque sea por un instante? No es porque hayan sido adoctrinados, sino porque el dolor nos lleva a buscar significado. Para algunos, la respuesta está en la ciencia, en la razón. Para otros, está en la fe. Ninguna de estas respuestas es errónea, pero negar que la fe tiene valor para millones de personas, eso, sí, sería ignorar la realidad. Alan no desvió la mirada. Por primera vez, no estaba simplemente conduciendo un debate, estaba viviendo uno. El silencio en el estudio ya no era de tensión, sino de introspección. El público no solo asistía a un debate, estaba sintiendo el peso de aquella conversación. Alan se pasó la lengua por los labios, un hábito involuntario cuando estaba absorta en un pensamiento. Entonces, presidente, ¿usted cree que al final todos buscamos algún tipo de fe, incluso sin darnos cuenta? Su voz ya no tenía el tono desafiante de antes, sino un genuino interés. Bukele esbozó una leve sonrisa,
notando que la entrevista había tomado un rumbo inesperado. Creo que todos buscamos sentido, y la fe, de una forma u otra, es una herramienta para ello. Si no creemos en Dios, creemos en la humanidad, en el amor, en el mañana, y a veces, esas creencias son todo lo que tenemos para seguir adelante. Alan respiró hondo, mirando a Bukele por unos segundos antes de desviar la vista hacia la audiencia. Era raro que una entrevista la conmoviera de esa manera. Estaba acostumbrada a desmontar discursos, a deconstruir certezas, pero esa noche, ella salía del estudio con más preguntas que respuestas. Interesante, dijo finalmente. Empecé esta entrevista cuestionando si la fe aún tiene cabida en el mundo moderno. Y ahora me doy cuenta de que tal vez la cuestión no sea si tiene cabida, sino qué es lo que cada uno de nosotros elige creer. Bukele no respondió de inmediato, solo observó, con una mirada tranquila, como si supiera que, en ese momento, no había nada más que decir, porque algunas respuestas no vienen de las palabras, sino de la reflexión que dejan atrás. El presentador del programa, que hasta entonces se había mantenido neutral, notó que algo extraordinario había ocurrido. La entrevista, que comenzó como un enfrentamiento político y filosófico, se había transformado en un momento raro de genuina reflexión. Bueno, creo que no esperábamos que esta conversación tomara tal rumbo, pero sin duda, ha sido uno de los debates más instigantes que hemos tenido, comentó, con una sonrisa contenida. La audiencia, que hasta entonces había permanecido en un silencio absoluto, estalló en aplausos. Pero no eran los aplausos tradicionales de una victoria. Era un reconocimiento por el peso de aquella discusión, por la manera en que Bukele y Alan habían conducido algo mucho más grande que un simple enfrentamiento de ideas. Alan volvió a mirar a Bukele, y por un breve instante, sus ojos mostraron algo raro: respeto. No se había sentido derrotada, y lo sabía. De hecho, nadie allí había perdido. Al contrario, todos habían ganado algo para reflexionar. Presidente, le agradezco por la conversación, dijo, asintiendo levemente. Bukele devolvió el gesto. El agradecimiento es mutuo, Alan. Son conversaciones como esta las que hacen que las personas reflexionen. Y la reflexión es el primer paso para entender el mundo de verdad. El programa se encaminaba hacia su final, pero el impacto de lo dicho esa noche apenas comenzaba. Cuando se apagaron las cámaras y las luces del estudio perdieron algo de su intenso brillo, Alan permaneció, sentada unos segundos, como si procesara todo lo que se había dicho. Era raro que algo la impactara de esa manera. Era una periodista experimentada, acostumbrada a desmontar argumentos con facilidad, pero esa entrevista había sido diferente. Bukele no había tratado de convencerla. No usó dogmas ni discursos preparados. Simplemente presentó una verdad innegable. Todos, de alguna forma, buscamos algo en lo que creer, y esa simple constatación la hizo cuestionar no solo la fe de los demás, sino la suya propia. Mientras salía del estudio, tomó su celular y notó que las redes sociales estaban en ebullición. El debate ya era uno de los temas más comentados del mundo, y las opiniones iban mucho más allá de la política. Personas que nunca se habían interesado por la fe ahora reflexionaban sobre el tema. Ateos admitían que, de alguna forma, también tenían creencias. Los religiosos se veían desafiados a entender la fe más allá de la religión. Y, en medio de todo eso, Alan notó algo que la hizo sonreír levemente. Nadie parecía tener una respuesta definitiva. Lo que había sucedido esa noche no fue un debate con un ganador y un perdedor. Fue una chispa que encendió una conversación mucho más amplia, una que, quizás, jamás tendría fin. Mientras caminaba por el pasillo del estudio, Alan sintió algo que rara vez experimentaba después de una entrevista. Una inquietud genuina, algo que no podía simplemente archivarse como otro programa bien conducido. Bukele no había tratado de convertirla, ni de hacerla cambiar de opinión, pero, de alguna manera, sus palabras resonaban en su mente. Abrió el celular nuevamente y vio los comentarios en llamas. La gente debatía, reflexionaba, se cuestionaba. Y, en el fondo, eso era lo que importaba, porque algunas respuestas no necesitan ser definitivas, solo deben hacernos pensar. Ahora, quiero saber de usted, ¿hasta qué punto la fe, ya sea en Dios o en cualquier otra cosa, impacta la vida de las personas? Deje su comentario, dé like a este video, suscríbase al canal y no olvide revisar los contenidos que aparecen en el recuadro. Este debate aún no ha terminado, solo está comenzando.